En el recinto hay reglas para empezar. Sin quórum no hay historia, no hay verdad. Se cuentan manos, se busca ese lugar donde la ley se pueda despertar. Hace falta quórum para legislar, pero hacen falta dos para conversar. No hay voz en soledad, no hay verdad sin mirar. Dos personas nada más. Bueno, Agustina, gracias por recibirme en tu despacho. Como te contaba recién fuera del micrófono, una de las cosas que suele pasar es que la gente se pregunta quiénes son los que nos complican o nos hacen la vida un poco más sencilla. En una palabra, los que hacen las leyes. Son personas normales, son gente que trabaja, que viene de una vida anterior a estar adentro de un despacho en la Cámara. Entonces, un poco esta es la idea, contarle quién es Agustina Propato. Pero para eso te quiero llevar un poquito lejos en el tiempo. ¿Tenías apodo de chica? No, nunca tuve ningún apodo. Siempre me llamaron por mi nombre. Siempre Agustina. Sí, bueno, tengo un nombre que admite un Agus. Claro, un Agus. Ok. Y bueno, siempre fue la forma que me llamaron. Naciste en Las Flores. Nací en Las Flores, provincia de Buenos Aires, sur de la provincia de Buenos Aires, ruta 3, así es. Una zona, una ciudad en la cual 25.000 personas, más o menos. Aproximadamente 25.000 habitantes, sí. Viví allí hasta los 17 años, como todo, o la gran mayoría de los jóvenes, que en aquel momento, cuando yo terminé mi 5º año, teníamos la inquietud de seguir una carrera universitaria y todavía no había sembradas universidades a lo largo y a lo ancho del país de la provincia de Buenos Aires. Así que no quedaba otra que migrar en búsqueda de esa universidad pública que, bueno, que era, que te esperaba, o ya sea en Capital o en la Ciudad de La Plata, que eran los dos lugares en donde se iban, bueno, mis coterráneos. Pero un ratito antes de esto, vos caíste en la escuela pública, en lo que era la primaria, por supuesto, la secundaria. Soy hija de la escuela pública, orgullosamente hija de la escuela pública. La verdad es que tengo un recuerdo y una presencia, ¿no?, muy estructurante de mi personalidad, de mi identidad. La escuela pública en Las Flores, como me atrevería a decirte en el resto de los distritos de la provincia de Buenos Aires, que los recorro y los conozco, es una institución muy importante, muy protagonista en la vida de los jóvenes, ¿no? Así que, bueno, la escuela normal, para mí, la escuela normal superior, Domingo Faustino Sarmiento, media número 2, fue... Bueno, ¿cómo eras como alumna? A ver, esta es la parte en la cual nos podés mentir, total, queda acá entre nosotros. No, hay analíticos, así que no hay forma de mentir, hay forma de contrastar lo que cada uno cuente. A ver, mi analítico dice que era una buena alumna. Ajá. Siempre fui una alumna esforzada, o sea, siempre fui estudiosa, exigente, muy autoexigente, más autoexigente que la exigencia que provenía de mis padres, ¿no? Mi mamá igual docente, maestra, vocacional, ahora jubilada, así que también tenía desde ahí una exigencia, a veces solapada. Mi mamá es muy dulce, muy tierna, pero bueno, tiene esa cosa de las docentes que, ¿viste?, de alguna forma siempre imprimen en los hijos esa exigencia académica, esa exigencia del buen alumno. Así que los 3 hermanos Propato fuimos buenos alumnos, los 3 hijos de la escuela pública y los 3 hijos de la escuela normal, desde sala de 3 hasta 5º año. Hablaste de tu mamá y te marcó obviamente fuerte por lo que estás contando. ¿Y tu papá? Mi papá, un emprendedor, una persona muy, muy creativa, una persona muy luchadora, que murió muy joven. Bueno, a mí me sigue haciendo falta, para mí muy joven, a los 60 años partió. Un comerciante, una persona que siempre apostó al mercado interno, al comercio en Las Flores, un comerciante muy conocido, que tuvo ideas muy buenas de... ¿Comercio de qué? Bueno, por eso, él terminó siendo gastronómico, pero varió. Era un tipo
que realmente tenía mucho valor para emprender cuestiones comerciales. Siempre apostó a esto, ¿no? A trabajar a través de ideas fuertes, porque yo lo pienso ahora desde la vida adulta, y la verdad es que una persona que, bueno, que supo tener confiterías muy exitosas, que supo tener, bueno, roticerías, después se dedicó a también generar un sistema de viandas para lo que era en ese momento todo el cordón, digamos, textil que había en Las Flores, provincia de Buenos Aires, es un lugar que tiene una mano de obra calificada en lo textil muy especializada, porque históricamente se han radicado allá empresas precisamente textiles porque van en búsqueda de esa calificación de esa mano de obra, ¿no? Desde Adidas, Gatic, Catorini. Y bueno, mi padre en su momento puso un emprendimiento muy ambicioso para poder, bueno, asumir esa demanda de lo que era la vianda del mediodía de los trabajadores y los operarios de fábrica, una cosa que en su momento le fue muy bien, y después en el 94, 95, con la apertura de las importaciones, como lo que estamos viviendo ahora, la verdad es que las persianas de las fábricas cerraron como piano, todo cerró, absolutamente todo, o sea, los pueblos del interior se convirtieron en pueblos fantasmas, y bueno, no fue la excepción a la regla, que también mi padre, como tantísimos argentinos, se fundieron trabajando. Mira, Gabriel, mi papá trabajó de manera denodada 30 años o más, 40 años, y a los 60 años cuando falleció, nos dejó algunas deudas en el Banco Provincia y el Banco Nación, producto de hipotecas que había tomado para mejorar su comercio, siempre apostando a la producción, al comercio, teniendo personas en relación de dependencia que a él, por supuesto, le pesaba, como tantos argentinos, ¿no? Y una vida de trabajo, de esfuerzo, de disciplina, terminó así como la vida de tantos argentinos. Mucho tiene que ver con mi vocación en la política, lo que te estoy contando, ¿no? Mi vida y mi historia personal. A eso quería llegar. A ver si a lo mejor hay coincidencias. Muchos de tus colegas y compañeros de bloque, cuando charlamos acerca de su acceso, su llegada a la militancia política, vienen de un recorrido por la pastoral de la iglesia, algún trabajo justamente con la parroquia, algún trabajo de grupo juvenil. ¿Es un poco tu historia? Sí, también pasé por ahí, por supuesto. Ajá. Valores tradicionales. La escuela, como te decía, estructurante, y después, bueno, el compromiso también en lo que fue mi historia, también, o sea, muy común en estos lugares, sigue siendo, ¿no? Sigue estando muy presente lo que es la formación, digamos, espiritual y religiosa. Yo soy católica, ortodoxa, o sea, siempre estuve participando, o sea, tengo todos los sacramentos y por supuesto después por elección. Pero más allá de los sacramentos, y digo tú, sí, ser católica práctica, sí, por supuesto. Además también una militancia sí, social. Bueno, no es tan común por ahí, no es tampoco una regla general, ¿no? Pero por ahí en las ciudades más grandes sí se da que la militancia social pasa más por el plano de la iglesia. Si nosotros, por ejemplo, yo decidí, por supuesto, hacer búsqueda, hacer, bueno, la confirmación, y después tenías una etapa que se llamaba búsqueda, en donde ahí había una confluencia más vocacional, no era, digamos, en pos de un sacramento, y esa confluencia de personas que teníamos esas inquietudes, sí, de repente estábamos en tareas sociales, comunitarias, pero no una militancia asociada a lo político, ¿no? Sí, absolutamente eclesiástica, religiosa, en la que también participé y también fue muy estructurante de mi personalidad. Pero cuando tu viejo, recordamos el nombre. Vicente, cuando Vicente fallece, tenía 60 años y vos tenías en ese momento 27. Eras plenamente consciente de todo el esfuerzo, de toda la lucha, de todo lo que había intentado, y el país se lo había hecho diluir entre los dedos. Sí. ¿Ahí empieza un mayor nivel de compromiso social de tu parte o ya venía de antes? Mi mamá es muy militante. Mi mamá es de cepa peronista, es una peruca de raza, y en mi casa también siempre hubo militancia política. Mi mamá desde la docencia siempre también participó, siempre fue candidata, consejera escolar, siempre estuvo participando políticamente en la ciudad, en la comunidad.
y desde ahí también, ¿no? O sea, un poco de herencia de esa práctica política bueno, que vivía a través de mi mamá. Mi papá no era así, sí, por supuesto, después acompañó mucho, ¿no? Y después casi que terminó siendo un converso, en un momento, claro, siendo incluso, digamos, teniendo una participación más activa que mamá. Mamá lo peronizó a papá, esta es la realidad. Mi viejo era más desarrollista, era esa idea del frondicismo, Del ¿no? frondicismo, Exactamente. claro. Bueno, pero mi mamá lo peronizó suma un mucho, poco mi viejo. su rol de emprendedor con pensar el Sí, país. absolutamente, absolutamente, absolutamente. Pero sí está bien esto que pones en este hito, que tal cual es la historia. Por ahí mi compromiso se agudizó cuando mi historia personal me indicó que claramente esa historia de injusticia que había vivido mi propio padre, pero también los padres de mis amigas, o sea, generacionalmente a los 40 y pico de años nuestros padres empezaron a vivir esta situación porque el país, digamos, empezó a producir esto, ¿no? Independientemente de que no había tanta conciencia, ¿viste? Claro. Estaba un poco esto del entendimiento de que era un fracaso personal. Bueno, o de pero que, estamos hablando de las flores. Recordemos que estamos de hablando las flores al mundo. Sí, pero digo, estamos hablando de las flores, 25.000 personas. Sí. No digo que se conocen todos, Sí, no pero puede de alguna manera, pueblo chico, infierno grande, es difícil no ver otras realidades muy similares a la que te está pasando. Decir, ok, no me está pasando a mí solo, le está pasando también al vecino, le está pasando al de la otra cuadra. Sí, pero esa perspectiva a veces, a pesar de esa cercanía y de esa generalización que hay, a veces necesita la perspectiva del tiempo, ¿no? Ajá. A veces es muy difícil identificar que eso no es un fracaso personal o que cuando te va bien no es tampoco un éxito personal. Okay. Que hay un modelo atrás de ello, ¿no? Esto, bueno, es empezar a construir y conceptualizar políticamente la historia que nunca es individual, que siempre es colectiva, que siempre, digamos, tiene marcos de definiciones y de decisiones políticas, y un poco identificar, ¿no? Que ahí para mí fue un quiebre en donde necesité involucrarme, entender y formarme para realmente incidir en esa realidad general y que no termine siendo la tragedia de muchos individualmente o el fracaso de pocos minoritariamente, y empezar a construir, ¿no? en lo que, bueno, lo que estoy convocada a hacer, que es un país que realmente procure oportunidades de desarrollo para todas las familias argentinas. Pegamos un pequeño salto en el tiempo, te vas de las Flores porque Así empieza es. una carrera universitaria donde... Efectivamente, en la UBA, en la En Universidad la de Buenos UBA. Aires, porque también soy hija de la universidad pública. Si no hubiese sido porque existió una universidad pública, o sea, no arancelada, para mí hubiese sido absolutamente imposible. Mis padres en ese momento, era en el año 2000, imaginaste que era una situación muy difícil para la mayoría de las familias argentinas. En mi caso, bueno, veníamos de esta historia, 95, 96, mi padre cierra los negocios y empieza un proceso de supervivencia. Mamá paraba la olla como tantas jefas de hogar en ese momento, con 3 cargos en ese momento de docente, uno que era provisional, otro titular, y después salía en su motito a buscar suplencias en donde hubiera. Una la realidad maestra es taxi. Efectivamente. La uberización de la docencia en ese momento, claro. ¿no? Los procesos, la verdad que estamos viviendo, no son nuevos, no son novedosos, Es no como tienen nada ¿Es un de... déjà vu? Bueno, sí hay algo de déjà vu, y por eso también uno se pregunta, ¿no? O sea, esta cuestión que yo, a partir de mi historia personal, que te estoy compartiendo, me pasé por el cuerpo, y bueno, ¿cuándo las lecciones aprendidas para los argentinos, individual y colectivamente, empiezan a ser una plataforma para empezar a construir una estabilidad y también un futuro que realmente no tenga estas cuestiones pendulantes o de síntoma de déjà vu? Es una pregunta que nos hacemos y un poco nos hace pensar en que fracasamos, ¿no? Hay algo de déjà vu porque claramente hay de nuevo un embate muy fuerte, un mercado interno que se lleva puesto un montón de Vicentes, un montón de comerciantes, un montón de pymes, un montón de proyectos familiares, individuales, y bueno, en definitiva, que arremete contra la Argentina, que uno lo ve en las estadísticas, pero esto que yo te cuento con el corazón sobre la mesa es lo que, bueno, que uno tiene que interpretar y cuando está acá sentado en la banca, entender a la hora de tomar decisiones, ¿no? Que cuando uno está acá y constituye el quórum, como bien se llama el programa, y empieza el debate,
poder ponerse los zapatos en esas personas que, por supuesto, habitan nuestro extensísimo país y que son realidades bueno, que son personas que tienen sueños, que tienen grandes proyectos de vida, tienen todo puesto al asador porque todo es tu familia, No todo es un es el Excel. futuro de tus hijos. No es, digo, no es un Excel en no es una cuanto a- estadística, Claro. no es un equilibrio fiscal frío y duro bueno, que importa que salga en cero, pero que se lleva puesto millones de familias argentinas que fracasan y que no es un fracaso individual, es un fracaso de un modelo que decide el fracaso de grandes mayorías, que decide el fracaso de un mercado interno, que decide el fracaso, digamos, de la gran mayoría del pueblo argentino, ¿no? Y que decide la concentración económica, como lo decidió en ese momento ese modelo que impactó familiarmente en mí, individualmente en mí, y que me hizo construir un proceso también de formación y de concientización política y de involucramiento, está sucediendo a la misma hora, ¿no? Volvemos a tu etapa de, bueno, salís de la Universidad de Buenos Aires, abogada, Así es. ya ahí sí había un compromiso militante más importante o no todavía. Sí, claro. Siempre fui militante. Siempre fui militante. No tengo efectivamente registro de cuándo te puedo decir empezó mi carrera militante. Mira, te cuento que con mis hermanos jugábamos en el patio de mi casa con unos cajones del negocio a poner atriles y dar discursos, hacer proclamas. O sea, la verdad que esto era algo que en mi casa era muy normal, muy normal. Siempre me emocioné mucho con la historia del peronismo porque mi mamá también se encargó de eso. Mi abuela, o sea, la familia de mi mamá, era muy peronista. ¿Por qué? Y bueno, porque claramente mi abuelo, que era un carrero, en el año 40 y pico, no, perdón, en el año 50 y pico, entra como un operario de ferrocarril, o sea, pasó a ser ferroviario. Ajá. Un salto, digamos, de lo que se llama la famosa movilidad social. La movilidad social, por supuesto. claro. Entonces, bueno, claramente había un reconocimiento y una gratitud. Mi abuelo, ferroviario, previamente había sido irigoyenista, ¿no? Claramente también la historia después conceptualizada, un antecedente muy lógico, digamos, y un fenómeno muy, muy habitual, digamos, del irigoyenismo de los Boina Blanca a, digamos, la efectiva movilidad social ascendente a partir de esa Argentina que se activa con el peronismo, con el desarrollo de los ferrocarriles, con el desarrollo de los pueblos, porque en definitiva los pueblos, como el mío, y como tantos otros, después soy zarateña por adopción y lo mismo, Lima, Zárate, crecieron y, digamos, la cuestión de la fertilidad de esos pueblos fue el ferrocarril, ¿no? Claramente. Así que te imaginas que era mi abuelo un absoluto agradecido del peronismo. Claro. Mi abuela también, muy peronista, y bueno, mi madre también como consecuencia, hija de esa movilidad social ascendente, también adhirió a esta causa. Así que siempre en mi casa se respiró esto, absolutamente siempre. Después, bueno, en la escuela siempre fui absolutamente activa, siempre quería y tenía la inquietud de ser delegada del curso, siempre me gustaba representar a mis compañeros, fui siempre muy combativa, siempre me han identificado con esa característica. Y después, bueno, en la universidad tuve un poco de apuro para recibirme porque la situación del esfuerzo económico que hacían mis padres... Eso te iba a preguntar, porque vos dijiste, si no hubiera sido una universidad pública no arancelada, no habría podido acceder. Por supuesto que no. Pero tampoco podías darte el lujo de estar una vida en la universidad pública porque necesitaba salir a trabajar. Bueno, yo hice la universidad, te diría, en un tiempo récord. Un poco... ¿Tiempo cuánto? Bueno, mirá, fíjate, yo me recibí a los 17 años, porque, viste, soy de las chiquitas, claro. O sea, cumplo en junio, cumplo la semana que viene, y entonces me recibí a los 17 años. Me faltaba medio año todavía cuando me recibí para cumplir 18 años. Había hecho UBA21, había salido este programa de poder anticipar, así que hice UBA21 en mi ciudad, en mi pueblo. Había hecho las 2 materias tradicionales que todavía siguen rindiéndose en el UBA21, pensamiento científico. Efectivamente. Yo muy consciente, ¿no? de este apuro y también ya teniendo los mojones previos para un poco
en buenos términos, pero para generar presión en mi familia para operativizar mi ida a la universidad. Yo tenía mucha avidez de eso. Te dejaban, digamos, Sí, sabían tu papá y tu mamá que en algún momento tenías que volar mis del padres nido, siempre fueron muy promotores de la universidad. pero tenías 17 años. Después no generaban las condiciones objetivas. Pero No, está bien, digo, pero tenías 17 años. Sí, pero eso era algo que ya estaba muy asimilado en el interior de la provincia. Ok, Era está así, bien. iba de suyo, que era así. Mis hermanos, los dos más grandes que yo, 1 año y 1 año, somos seguiditos, somos una escalerita, ya habían migrado. Mi hermano mayor había venido a Buenos Aires, mi hermano del medio se vio de La Plata, a un centro universitario florense que se llama el CUF, que era un centro gratuito en donde vivías en comunidad. Ajá. Y bueno, yo quería estudiar Derecho a la UBA. Así que mi hermano Emiliano, un poco, pienso yo, ahora, un pensamiento y cabeza adulta, proyectando recibirme, se había venido 2 años antes, se había procurado un buen trabajo. Mis hermanos son muy inteligentes, muy capaces los dos. ¿Qué hacen ellos? Mi hermano ahora mayor trabaja en medios y mi hermano del medio es técnico de la selección argentina de pádel. Los dos son personas de mucha disciplina, son muy buenas personas. Los dos son destacados en sus actividades. ¿Por qué elegiste Derecho? Bueno, siempre quise ser abogada, siempre, desde muy chiquita decía eso. ¿Sentís que ahí está la justicia? Bueno, por lo menos la búsqueda, ¿no? Proveer de conformidad será justicia, pero hay que proveer de conformidad a la ley para que sea justicia, ¿viste? Después, a mí siempre me causa gracia, me pongo autorreferencial en esto, cuando firman será justicia, y yo digo, ¿no le falta un signo de interrogación? ¿Será justicia? Qué palabra profunda, ¿no? Fíjate vos, siempre como la historia de Evita me sublevó mucho la injusticia. Y bueno, estudié Derecho precisamente para desde mi concepción de la justicia y de lo justo, proveer justicia. Es una carrera que me dio muchos elementos para la vida. Después trabajé también de forma privada. Me especialicé en cuestiones de derecho registral. Y después me sirve mucho para la política, ¿no? Por supuesto que para construir leyes, para pensar, digamos, también en lo que sería realmente un paquete, digamos, de leyes que sirvan para propender a la justicia. Y no solo, pasa que ahora hablamos de esto, ¿no? Y hay una mirada obligada, ¿no? Uno piensa en esto y piensa en cuál es la situación de la justicia actual y cuál es la situación de la injusticia actual. No solamente la injusticia social, sino también la justicia penal, la justicia política en relación a que estamos en un momento muy delicado para hablar de esto. Estamos en un momento que por primera vez en la historia argentina, en democracia, yo considero que hay una proscripción política, ¿no? Entonces, hablar de justicia ahora merecería charlar muy largo y muy profundo. Pero claramente mi vocación tiene que ver con poder construir esto, ¿no? Esta idea de una justicia integral, de una justicia que en principio me convocó mucho desde la mirada política asociada a la justicia social, que es lo que me mueve todos los días en mi trabajo, y bueno, y hoy vinculada a mi actividad legislativa, que la asocio a muchos temas, ¿no? ¿Podemos ir un poquito más a tu intimidad? Sí, claro. ¿Cómo lo conociste a tu marido, Sergio? Trabajando y militando. Ajá. La pregunta que muchos nos hicimos varias veces es, ¿cómo puede una chica de Las Flores, después adoptada y que además adoptó a Zárate como lugar de vida, acostumbrarse a un régimen castrense? ¿Te acostumbraste a un régimen castrense o en todo caso vos lo hiciste un poco menos castrense a Sergio Berni? No, la verdad es que yo soy bastante taquito militar también. O sea que no sabemos ahora cuál de los dos marca el ritmo. No, seguramente Sergio. Me enamoré de Sergio trabajando y militando en el Ministerio de Desarrollo Social. Bueno, la verdad es que era imposible no enamorarse de Sergio, viéndolo transformar tantas realidades y justamente resarciendo tantas injusticias. Fíjate vos, ¿no? Y bueno, lo conocí en el año 2009 y bueno, hoy formamos una familia hermosa. Hace 15 años que estamos juntos. Sergio es cierto, es un militar, previamente es médico.
Sí. Además es abogado. Además es abogado. Eso porque es muy competitivo, así que no quería dejarme esa posibilidad a mí, no quería perder ninguna discusión leguleya o legal, entonces también estudió Derecho de grande, pero en realidad Sergio vocacionalmente es un médico, ¿no? Y también un soldado argentino. Sergio lo define una clara vocación de servicio. Eso es Sergio, y eso es lo que también me enamoró de Sergio en el marco del trabajo y de la militancia. Verlo a Sergio trabajar en el equipo de Alicia Kirchner, también una persona impresionante, de dimensiones extraordinarias, y dedicando su vida, dedicando todas las horas de su tiempo, su profesionalismo, su vocación de servicio, su sensibilidad también, porque eso es una faceta que poco se conoce de Sergio, pero que realmente es distintiva de él. La verdad es que no solamente me enamoró de él, sino también fue para mí un proceso formativo dentro de la política. Trabajar con Sergio, nosotros que somos muchos hijos de esa escuelita, tanto en el Ministerio de Desarrollo Social como de Seguridad, como de Defensa, cuando se formó esa Secretaría de Emergencia, que tuvo que ver con una impronta de Sergio también, de comprometer el esfuerzo de las Fuerzas Armadas en las cuestiones de emergencia y agudizar el rol secundario de las fuerzas, hizo que seamos muchos los que somos parte de esa escuelita de Sergio Berni en la administración pública. Exigente como, como un militar, exigente como un médico hospitalario de guardia, sensible como todo eso también. Ahora, yo me preguntaba esto, tenés 2 hijos. Así es. Uno en común con Sergio. Así es. ¿Edades de tus hijos? Mi hijo más grande tiene 22 años. ¿Salvador? Salvador. Correcto. ¿Y el más chico? Juan tiene 11 años. ¿Cómo es para Salvador y Juan tener una mamá con tanta exposición pública y en el caso de Juan además un papá con tanta exposición pública? ¿Alguna vez lo charlan esto en familia? Porque me imagino que para los chicos también los actos de los padres de aquellos que no somos políticos suelen repercutir en los colegios y demás. En el caso de Salvador y Juan, ¿cómo repercuten? ¿Cómo crees vos que repercuten? Mira, son muy distintos Salvador y Juan. Son, bueno, nuestra debilidad, o sea, los amores de nuestra vida. Salvador es bastante, también un poco, pienso por su edad, ¿no? Una persona que reniega bastante de esta vocación en cuanto, por lo menos a mí, ¿no? Porque me reprocha un poco la gran entrega de tiempo, de salud, insisto con esto, ¿no? La verdad es que la vida pública y la vida de servicio es muy cara para la vida familiar y la vida personal. Entonces, bueno, claramente tengo un hijo con esta edad, que por supuesto es una edad incisiva, que a veces me reprocha esto, a pesar de que tengo el enorme orgullo de que él me expresa que, bueno, que me banca y que me acompaña, y en definitiva lo hace de una manera muy tierna y dulce, que es como un hijo que, bueno, siempre de alguna manera está teniendo una palabra de acompañamiento, de aliento en los momentos de flaqueza. Yo me emociono así de cuando hablo de mis hijos. Eso te estaba viendo Sí. Y lo estaba anotando, pero también me preguntaba, y en realidad te adelantaste un poco a la pregunta, Sí. ¿cuál era el reclamo? Y el reclamo es el tiempo. Por supuesto. ¿El tiempo es calidad o es cantidad? Es las dos cosas. Y la verdad que esta vida es una vida de mucha entrega. Pero yo soy una convencida. Soy una convencida de que esta lucha es por acá. Y de que esta lucha es constante y que merece este compromiso y merece esta inversión de tiempo. Sería una frase muy archi conocida y casi cursi decirte, bueno, también para dejarlo... yo estoy convencida de que el involucramiento, estoy convencida de que realmente tomar las cosas, el toro por las astas, es la única forma de cambiar las realidades. Si vos me decís, ¿volverías para atrás y de acuerdo a los reproches de Salvador? Y no, probablemente no, porque yo sé que realmente mi país también es un amor para mí que merece la pena de este esfuerzo, ¿no? Por eso antes te decía, soy muy taquito militar. Yo soy profundamente nacionalista y patriota y creo que somos los argentinos los que nos tenemos que hacer cargo de tomar las riendas de nuestra propia historia. Si no, vamos a ser víctimas como
como te decía, ¿no? Antes de esos procesos en los cuales el análisis termina siendo algo individual y que la verdad es que eso no funciona así. En esto de ahondar un poco en tu intimidad, me gustaría saber cómo es Agustina cuando llega a casa. Viste que hay una imagen típica de aquella mujer profesional, activa, que siempre arreglada y demás, llega a la casa y parece que estuviera siempre exactamente igual. ¿Es igual o viene la yoguineta? ¿Es chao los tacos? ¿Tiro las llaves? No sé ni dónde las dejo. No, soy coqueta. Ajá. Soy bastante, digamos, de andar entacada en mi casa y afuera. ¿Sí? Sí. De hecho, bueno, mis amigas me dicen, ¿qué haces? Sí, soy bastante estructurada en eso también. Sí, me gusta también en casa estar como presta para poder salir. No sé, estoy como casi en un estado de guardia, ¿no? Permanente. Sí, me gusta estar arreglada. Obviamente tengo mis momentos de relajación en casa, pero yo llego y bueno, por lo general está mi hijo más chiquito, que mi hijo más chiquito es un sol, es un hiperactivo igual que el padre, es un deportista fanático, es un alumno que rema, o sea, no le cuesta la escuela, pero prioriza los deportes, la vida deportiva. O sea, es que Sergio también es deportista, fue campeón mundial de karate, porque aparte de eso, ¿no? La disciplina del karate, la formación de mente de samurái. Juan es bastante así. Bueno, y llego, está Juan, y la verdad es que soy muy activa también en casa. Me gusta mucho poder estar bien con los pies sobre la tierra, y a nuestros hijos le procuramos una vida absolutamente tranquila, digamos, en términos de pasamos la puerta de casa, ya sea en Zárate, en Lima, en donde por supuesto tenemos nuestra casa matriz, vamos a decir, y también donde en gran medida residimos en Capital, producto de nuestro trabajo y nuestra logística. Sí, claro. Y bueno, tenemos una vida familiar tranquila. A mí me gusta controlar todas las cuestiones de mi casa, qué hay en la heladera, qué hay en la alacena, qué se va a comer, cocino, lavo los platos, hago absolutamente todos los quehaceres de mi casa. Pero recién hablaste de Tengo una cuando me relajo. ¿Con qué te relajas? ¿Con qué me relajo? Bueno, no me relajo mucho, te cuento, pero cuando me relajo, nada, me gusta compartir con mi familia un ritual de una comida, me gusta mucho la tradición Un del domingo, ritual. a ver, ¿un domingo habitual o un domingo? Me encanta quedarme un rato más en la cama. Ajá. Me encanta quedarme un rato más en la Si cama. pudieras no tener que madrugar. Me encanta no tener que madrugar. Fantástico. Por fin alguien honesto diferente que a mi reconoce esposo, que no le es un gusta. militar, y bien como militar está entrenado para no dormir. A mí, obviamente, toda la mañana, no me cuesta levantarme, no me cuesta. O sea, Pero si pudieras elegir. Sí, claro, pero los domingos, por ejemplo, para mí es un día sagrado que me gusta quedarme un rato más, hacer fiaca, digamos, y soy de esas que me gusta que los chicos vengan a la cama, que me gusta esa cosa del amontonamiento y mirar una peli juntos. Siempre tenemos cosas que nos confluyen en el interior de toda la familia. Nos gusta estar juntos. Yo soy muy familiera, soy canceriana, y no te digo que creo en estas cuestiones de los signos, pero viste que dicen que los cancerianos son muy familiares, y en mi caso se da, no sé si es que es así, pero soy muy familiera, y creo que una de las cosas que más disfruto de mi vida de placer y de ocio es compartir tiempo con mi familia. No se habla de política en tu casa. Sí, todo el tiempo. Todo el tiempo. Sí. ¿Se ponen de acuerdo? Casi nunca. Ah, ok. A ver, en los trazos gruesos sí, si no, no te diría que también me enamoré de Sergio trabajando, o sea. Pero después... No estaba pensando en Sergio cuando te pregunté esto. Ah, en Juan y en No, Salva. estaba pensando en Salvador, 22 años, está en una edad en la cual... Sí. ¿Y se es captado por los libertarios? Mira, yo soy una persona muy abierta en términos de tratar y de procurar educar hijos libres, o sea, reivindicando la palabra libertad en un tiempo en donde está tan confundida, ¿no? En mi casa no hay imposiciones de ese tipo. Sí, bueno, trabajamos un poco en la persuasión, pero Salvador es una persona muy inteligente. El sábado no vas a bailar si votaste a Milei. No. Salvador es muy inteligente, es muy sensible, es una persona que ya te digo que no sé si se define peronista, pero lo mueve la injusticia social, o sea, le mueve las tripas. Entonces te diría que, como diría el general, ¿no? Muchos son y todavía no lo saben, todavía no lo afilié, pero
a ver, es una persona muy empática. La justicia social o la injusticia social lo daña, lo lastima. Es hijo de una madre que, o sea, que también le cuenta su historia y él está también signado por eso, ¿no? Así que te diría que tengo más puntos de acuerdo que de disidencia. Obviamente que me reinterpela, me recontra, discute, es el que más me hace pensar en casa. Porque con Sergio podemos tener diferencias, no sé, nos podemos matar, de hecho nos matamos. O sea, una escena de vida cotidiana nuestra es por lo general en la comida tener situaciones de altísimo voltaje y de tensión. Pobre los chicos, dirás vos, pero ellos están acostumbrados. Y Salvador, por lo general, es la palabra certera que nos deja regulando todos en la mesa, ¿no? Es como una especie de sabio. Es el punto de equilibrio. Podría ser, en algunas cuestiones sí. Nos trae una mirada joven, fresca, cuestionadora, una mirada que te saca de la comodidad a veces de lo que uno tiene como ya como un axioma y te pone en crisis cosas muy interesantes porque de verdad me parece que los jóvenes tienen una sabiduría, tienen una mirada del mundo, tienen una forma, ¿no? de mirar hacia el futuro que hay que escuchar, que hay que aprender y que hay que incorporar y que claramente necesitamos poder volver a convocarlos a participar activamente de la política en un trabajo de recuperación también, ¿no? De la confianza en la vida política y en la dirigencia política, pero que es absolutamente necesario. Yo hablo con los chicos y la verdad es que chapó, me iluminan en los caminos oscuros en los que yo a veces veo un paredón. Veo esperanza, veo claridad de ideas, veo un humanismo comprometido, veo una identificación de los desafíos de la actualidad y veo, la verdad, que mucha materia prima de altísimos niveles de compromiso patriótico, que entienden muy bien cómo viene la mano y hacia dónde va la cosa, ¿no? El peronismo es un movimiento Sí. y históricamente, digo, hemos podido ver desde una izquierda hacia una derecha muy marcada y en algún momento hasta algún nivel de liberalismo político de gobierno en la época de Carlos Menem. ¿No te da a veces el temor cuando hablas del patriotismo y del concepto nacionalista de que alguno lo pueda emparentar más con ideas que este gobierno hoy está proponiendo? No, yo pienso que, a ver, cuando decimos el peronismo, y bueno, te dicen el tour con Menem, a ver, es cierto, sin beneficio de inventario, ¿no? Pero yo creo que es texto y contexto, ¿no? Consenso de Washington, que fue, digamos, el soft power de ese momento, que influyó, incidió en las definiciones económicas, políticas, bueno, respecto del patrimonio nacional, respecto de los destinos, por ejemplo, a mí un tema que vos sabés que yo acá soy vicepresidente de una comisión y que me especializo en eso, soy doctoranda en defensa, que pasó también con el dispositivo de defensa nacional, con este sentido, ¿no? del cuidado del territorio, de los activos estratégicos. A ver, texto y contexto, o sea, ahí estábamos en el marco de un proceso en el cual claramente ese proyecto político que llegó en nombre del peronismo fue securitizado, como se dice en los términos del derecho internacional, y cooptado, digamos, por estos programas. Por lo tanto, efectivamente no terminó resultando ser la aplicación de un programa peronista en términos doctrinarios. No fue un programa ni nacionalista, ni que cuidó nuestro territorio, ni que cuidó nuestros activos estratégicos, ni que cuidó las cuestiones del desarrollo inherentes a nuestra doctrina, que son la producción, el trabajo, la industria nacional. Por lo tanto, en términos efectivos de aplicación no fue peronismo. Y vos me decís, te sacás el lauso. Y no, fue así. O sea, hay factores condicionantes que trajeron, digamos, esas definiciones o esas condicionalidades que ese gobierno, con ese presidente y ese comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, decidió hacer esa concesión, ¿no? Hoy pasa exactamente lo mismo con un signo político que no se dice peronista, aunque tiene muchos Menem adentro, y expresa absolutamente lo mismo. Hoy, Consenso de Washington, y podría llamarse, más o menos son los mismos pliegos de adhesión, ¿no? Doctrina Monroe, bueno, ahora se llama Doctrina Donroe. El mundo es otro.
los niveles de condicionalidad son otros. Todavía te diría que es una especie de, si vamos a hacer una comparación, una asimilación ligera y medio burda, y es un menemismo, no sé, ¿cómo se dice ahora? Reforzado, o ¿cómo se dice cuando se dicen los jóvenes así? Cuando está absolutamente agudizado, ¿no? Ok. A ver. Recargado. Una especie, una como un upgrade sí. de lo que fue el menemismo. Y yo me quedaba pensando, digo, en este contexto... ¿Cómo separar la paja del trigo? Claro. Bueno, hay un dirigente político que en algún momento habló de la necesidad de armar una oficina en la Santa Inquisición peronista, ¿no? Me parece gracioso, pero me parece que hay una necesidad... Juntos pero no revueltos. De ser y parecer que realmente sea una exigencia que se haga sentir y se haga valer, ¿no? No es todo lo mismo. No somos todos lo mismo, todos los miembros de la Cámara de Diputados que pertenecemos a un bloque que se autoproclama peronista, pero que después no votamos contesta nuestra doctrina. No somos lo mismo los que decimos y de repente buscamos alguna justificación random para decir que acompañamos una ley de modernización laboral cuando claramente es una ley de flexibilización laboral y es un retroceso para lo que es nuestra posición histórica y aún así siguen justificando el porqué desde un peronismo más moderno, que repara más en cuestiones que tienen que ver con si tomar las cuestiones fiscalistas. A ver, a mí me parece que esto no puede seguir sucediendo porque claramente es un riesgo de dilución de nuestra identidad. Y es un riesgo de que realmente dejemos de representar como queremos representar, ¿no? En este sentido, yo creo que el ordenador de esos factores necesariamente tienen que ser las instancias, digamos, que ordenan el partido, que son los partidos, nuestro partido a nivel nacional. Bueno, lo preside Cristina Fernández de Kirchner, claramente, que es la líder de la oposición, no lo digo yo, lo acaba de decir Pañi, que lo reproduce de una encuesta que la hace una persona que ni siquiera es peronista ni kirchnerista, o Aime, que dice Cristina es la máxima líder de la oposición en este momento. Proscripta, proveer de conformidad no será justicia, como decíamos antes, y retomando, una proscripción que no podemos dejar de analizar, ¿no? Porque no la digo yo, que soy claramente una afiliada del partido, una persona que soy consejera del Partido Nacional y una persona que me reconozco bajo esa conducción política de Cristina, sino que lo decía el propio Cuño Libarona cuando era ministro de Justicia de este mismo gobierno, lo decía el propio Barra cuando era procurador del Tesoro de este mismo gobierno, ¿no? Lleno y plagado de irregularidades jurídicas ese proceso que mantiene a Cristina en una situación de proscripción. Y por lo tanto a la democracia argentina absolutamente condicionada y distorsionada y sesgada, ¿no? Cristina, presidenta del Partido Justicialista Nacional. A ver si eso no es un atentado de afuera hacia adentro para que esto que necesitamos reconstruir, que es la identidad, ser con conducta y parecer, no se pueda llegar a ordenar. Fíjate vos qué curioso. Cristina asume el Partido Justicialista Nacional y la primera votación que tuvimos en el Congreso Nacional acá fue la de la reestructuración de la deuda en función de las facultades de Leva. Yo había sido también parte del Consejo Partidario durante años anteriores, o sea, siempre he sido miembro de los consejos partidarios, tanto provinciales como nacionales, provincia de Buenos Aires, por supuesto, y nunca había pasado que se convoque a efectos de tener una posición partidaria. Fíjate qué loco, ¿no? O mismo... Es decir, no bajó el verticalismo, sino que en realidad... Es un verticalismo. Por eso digo, se convocó para debatir y fijar una Cuando postura. Uno toma, digamos, o va a una asamblea partidaria con un orden del día, y el orden del día, por ejemplo, oportunamente podría haber sido acuerdo stand-by con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, eso no sucedió. Cuando Cristina no era presidenta del partido. Cuando Cristina fue presidenta del partido, empezó a hacer ese ejercicio, ¿no? Esto es lo que te digo que es tan necesario para volver a reconstruir esa identidad, esa credibilidad en la representación, esa predecibilidad
del electorado que sepa quién está votando en nombre y representación de qué paquete de ideas y de qué paquete de valores. Y hacia dónde va esa persona que yo estoy apostando, digamos, a ponerle un voto en las urnas para que represente mi voluntad política. Hay también un atentado claro para que eso no suceda. Cuando proscriben a la máxima líder de la oposición, que al mismo tiempo es presidenta del principal partido político de la Argentina, que por supuesto es el Partido Justicialista. Entonces, digo, ¿todo lo mismo? No, claro que no, todo no es lo mismo. No es lo mismo Menem, no es lo mismo Néstor Kirchner, no es lo mismo Cristina, no es lo mismo, no, todo no es lo mismo. Ahora, necesitamos tener mecanismos en donde eso empiece a dilucidarse. ¿De qué manera? Bueno, ordenando, por supuesto, el partido y ordenando también y poniéndole valor a la palabra, ¿no? Yo digo, el año que viene tenemos elecciones. Tenemos elecciones nacionales, Sí. tenemos elecciones provinciales, tenemos elecciones en la provincia de Buenos Aires en donde se va a definir un candidato, una candidata. Hay 20 candidatos, me incluyo. Hay varios candidatos que han dicho su voluntad de competir a nivel nacional. Bueno, ¿cuáles son los paquetes de ideas que representan esos candidatos? ¿Qué van a hacer los candidatos a presidente de la nación por parte del peronismo respecto de la deuda ilegítima y legal que tenemos tomada con el Fondo Monetario Internacional y que condiciona lo que antes hablábamos? Y ya tuvimos la experiencia del menemismo, ya tuvimos la experiencia del acuerdo de reestructuración que se llamó facilidades extendidas y yo le llamé dificultades extendidas. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer él o la candidata a presidente? ¿Qué va a hacer, por ejemplo, Axel Kicillof, un legítimo candidato que hoy gobierna la provincia de Buenos Aires y que muchos dicen que tiene aspiración de ser candidato a presidente, todavía Axel no lo ha confirmado? ¿Qué va a hacer? pero tenés a Sergio Uñac, que sí ha Bueno, confirmado por ejemplo, o si hay otras alternativas, que ojalá las haya y que haya muchas, respecto de estos trazos gruesos de la Argentina, ¿no? ¿Qué van a hacer respecto de la situación particular de activos estratégicos que definen el destino de la Argentina? Por ejemplo, en relación a la matriz energética que define el destino de la Argentina, porque te define en definitiva la balanza comercial, negativa o positiva, ¿qué van a hacer con la privatización de los activos estratégicos de la Argentina? Ley de propiedad privada. Por ejemplo, que ahora está en carpeta para el jueves, hay que ver qué pasa con la situación de la moción de censura del jefe de gabinete de ministros, que está atada a una situación tan importante y sensible para el futuro de la Argentina, que es su integridad territorial. Sí, pero, a ver, trajiste el tema de Adorni. Me gustaría sacarle el contexto político y llevarlo al contexto social. Hace un rato hablaste de la credibilidad que tiene en la gente la política. ¿Cuánto perjudica una situación como la de Adorni para que más jóvenes quieran o no comprometerse en una militancia política? ¿Se entiende a dónde voy con esto? Sí, perfectamente. Si cuando vos ves que alguien que hablaba desde un púlpito, desde un pedestal, de pronto le encontramos que tenía los pies de barro, ¿cuánto afecta a los chicos y a las chicas que quieran entrar en política? Bueno, es un mensaje muy turbio, ¿no? De parte de lo que es la política, que a veces, o sea, se hace como si fuera una misma cosa todo, ¿no? Se pagan justos por pecadores. Bueno, lo de Adorni, la verdad es que a mí me tiene bastante sin cuidado. ¿Por qué? Primero, porque es un tema judicial. Y yo hoy no ocupo un lugar ni tengo facultades para juzgar una situación y un proceso en el cual no tengo acceso a fuentes de investigación que debería tenerlas para poder pronunciarme de manera responsable. Es un tema de la justicia. Respecto de la situación política de ellos, digamos, de lo que es el libertarismo, no sé cómo lo podemos llamar, la verdad es que es un asunto político que a veces me da más la sensación de que lo usan como carne de cañón y de maniobra distractiva para seguir avanzando en estas cosas que recién hablábamos. Por ejemplo, en coronar la inviolabilidad de la propiedad privada, que es para vender grandes extensiones de tierra de la Argentina, o sea, hackear la integridad territorial de la Argentina, para vender activos estratégicos que tienen que ver con nuestra matriz energética. Ellos ahora celebran que ganamos el juicio IPF contra los buitres, pero la verdad es que lo habían puesto en la ley de bases como sujeto a privatizar, querían privatizar IPF. Transener, que la acaban de privatizar, Enarsa, Nucleoeléctrica Argentina, el Plan Nuclear Argentino, con aplicación en defensa,
el nuevo consenso de Washington procura esta condicionalidad, no quieren que la Argentina tenga este desarrollo nuclear, que no es solamente la matriz energética, que en gran medida es, digamos, parte importante del aporte energético nacional, sino la aplicación en defensa. Esta situación del desarrollo nuclear de la Argentina nos pone en la mesa de los que hoy, digamos, discuten el nuevo orden mundial. De este nivel estamos hablando, ¿no? O sea, el desarrollo de 80 años de lo que es toda la tecnología científica tecnológica del elemento combustible nuclear, el enriquecimiento de uranio que hacemos sin Pilcanillo, que lo acaban de desactivar, desactivando el plan LACIE con las condicionalidades que tienen los acuerdos de los salvatajes económicos, tienen que ver con sacarnos de esa mesa de discusión que hoy son las grandes potencias nuclearizadas. Cuando hablamos de nuclearizadas, hablamos de las potencias que están en una carrera armamentística nuclear y que definen el destino del mundo y la repartición del mundo porque tienen este poder de fuego, ¿no? Entonces, uno a veces que parece que dice esto y parece una película de ciencia ficción para muchos, ¿no? Pero la verdad es que esto está a 102 kilómetros de acá, en Lima, en la ciudad que vivo, en Zárate, dentro de lo que es el partido de Zárate, tenemos 2 centrales nucleares, teníamos un proyecto que se llama Karen 25, que lo desactivaron también como condicionalidad de estos salvatajes económicos, que es un reactor modular que nos ponía a la vanguardia del mundo en materia tecnológica y que claramente Estados Unidos no quería que nosotros avancemos porque no querían que nosotros diseñemos el elemento combustible de ese reactor nuclear porque requiere uranio enriquecido. El uranio enriquecido es con el que se diseña, se hace la bomba atómica, o sea, las ojivas nucleares. Entonces, Argentina está sentada en la mesa de los grandes en materia de avances en esos sentidos, ¿no? Entonces, ¿nos comemos que somos un país sin destino, un país periférico, o peleamos, ¿no?, por estas cuestiones que acabo de enumerar? Claramente tenés una mirada muy definida acerca de lo que es el nacionalismo y lo pones en valores prácticos. Digo, esto de traer a la mesa, en lo que tiene que ver con esta conversación, la situación particular de Zárate, Lima, donde está Atucha, donde hay además todo un trabajo de muchos profesionales. ¿Vos en algún momento intentaste ser candidata a intendente de Zárate? No tuviste la suerte, no te acompañó el vecino. ¿Lo tomaste como un aprendizaje? ¿Viste qué cosas habías hecho mal en esa candidatura y lo pensás revisar? ¿Qué tomás con esto? Mira, te cuento, la verdad que el vecino nos acompañó de manera, digamos, impresionante. Nosotros obtuvimos 30.000 votos. Nunca en la historia del anterior intendente, que había estado por 4 periodos consecutivos, había sacado ese nivel de votos. Pero bueno, claramente nos faltó para poder, bueno, coronar la posibilidad de tomar las riendas del destino de la localidad, que no solamente es una localidad, que es una ciudad que adopté, digamos, como lugar de residencia, el lugar en donde elegí, digamos, vivir con mi familia. La verdad es que es un lugar estratégico para la República Argentina, no solamente por estar en un corredor industrial, sino porque además tiene emplazamiento de las centrales nucleares y además es una ciudad portuaria. Claro. ¿No? O sea, por ejemplo, en Zárate hace 4 meses desembarcaron 5.000 autos chinos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y esta cuestión de las centrales nucleares es un trazo grueso en la República Argentina. O sea, esto también son las cuestiones de que deberían estar en la plataforma programática de aquellos que quieren ser candidatos a presidente de la nación o candidatas a presidentas de la nación. ¿Por qué? Porque claramente... Pero no está en la agenda. Bueno, eso es lo que necesitamos que pase. Tenemos que dejar de hablar de pavadas, dejar de vociferar. Dejamos de hablar mesas. de Adorni. No, dejar de hablar. Bueno, eso es una maniobra distractiva. Yo creo que lo de Adorni es esto que te decía recién, ¿no? ¿Viste? Estiremos allá una carne, un churrasco fresco, una carroña, para que vayan todos allá, mientras privatizamos la hidrovía, privatizamos nucleoeléctrica, sacamos la inviolabilidad de la ley privada y vienen todos los amigos de Lewis a terminar de llevarse la Patagonia. Viene Palantir y se compra, estamos todos viendo si Palantir y este chico Peter Thiel se juega un partido de ajedrez. La verdad es que miremos que Palantir se va a instalar acá en toda la matriz de defensa y seguridad, que claramente ya la celebra más Lamelas que cualquier argentino que ve que las Fuerzas Armadas hoy, para sobrevivir, tienen que salir a hacer Uber.
que las fuerzas de seguridad hoy para sobrevivir tienen que hacer 25.000 adicionales y además Hoy comprarse una hoy licencia les de han taxi. reconocido el título de grado. Ah, sí, imagínate, ¿no? Cosa que Lo me parece. atrasada que estaba la legislación en esa materia, ¿no? Y bueno, a ver, también eso está bien, ¿no? Ojo, hay No, cosas no, que... no digo que esté mal, pero lo que quiero decir es una que cosa... recién ahora el Ministerio de Defensa, con Presti, haya reconocido que uno de los ítems salariales es el título Mirá, lo que pasa es que universitario o de grado. todo es también, viste, un poco engañoso, vamos a decir, ¿no? Y también hay una interpelación acá. Touché, como dicen los chicos, ¿no? ¿Por qué no se pagaban los títulos universitarios de grado a las Fuerzas Armadas? Y está mal que no haya estado eso, porque la administración pública tiene eso. Claro. O sea, toda la administración pública, y en definitiva, los servidores públicos, en este caso las Fuerzas Armadas, son parte de la administración pública. Está mal que no haya estado. Ahora, que te lo vendan como una situación, que es un reconocimiento y que viene a subsanar algo, cuando vos tenés todo el universo de suboficiales y gran parte de los escalafones de los oficiales por debajo de la línea de la pobreza, la verdad es que tomarte de idiota. Que realmente, que un camarada de las Fuerzas Armadas, como es Presti, le propine a sus propios camaradas una política de salarios de hambre, una política de sanidad, de vaciamiento de la obra social histórica, la tercera obra social más importante de la Argentina, que es la de la familia militar, y OSFA, ahora convertida en OSFA para tapar la gran estafa que hicieron los 3 mendocinos de Petri antes de que llegue este ministro a la cabeza del ministerio. La verdad es que a mí me resulta realmente ofensivo. Es tan ofensivo como el pendrive de Adorni. O sea, es una ofensa tras otra, es burlarse de la inteligencia de los argentinos. Decir hoy, con bombos y platillos, que van a reconocer esto, cosa que estaba mal que no esté antes, sin beneficio de inventario. Nosotros tuvimos muchos déficits en la política de defensa. Yo soy una gran cuestionadora de lo que fue nuestro paso en el Ministerio de Defensa, con cuestiones que realmente me hago cargo de lo que digo y que claramente significaron que no se haya cambiado la matriz del 82 a esta parte respecto de prestigiar a nuestras Fuerzas Armadas, equiparlas, darle capacidad. Hoy, en un mundo en guerra, nos encuentra con unas fuerzas de armadas diezmadas. Aún más diezmadas, porque estamos de nuevo en un nuevo episodio del Plan Cóndor, que, por ejemplo, lo está sufriendo el Plan Nuclear. El Plan Cóndor de la actualidad trae estas indicaciones. Sueldos de miseria para las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Se fueron 18.000 hombres de las Fuerzas Armadas. ¿Acaso no es desguarnecerlas? Claro. Esto es parte del Plan Cóndor no es de esta etapa. accidental. En el 90 y pico, desde mi visión también de la aplicación de soft power, incluso fue algo que, por ejemplo, adoptó el caso Carrasco, que por supuesto sucedió, nadie niega la realidad, para desmantelar el servicio militar, y el Plan Cóndor desmantelar un diseño tecnológico y científico como era el escudo misilístico. Ahora el Plan Nuclear está viviendo exactamente lo mismo. Y la política salarial de hambre y de miseria, hoy tapada por ese absurdo de querer celebrar desde el comunicado de prensa de la presidencia y el ministro Presti, que a mí me daría vergüenza. Vergüenza, porque yo sinceramente, que soy, como te decía hace rato, taquito militar y además soy esposa de un soldado argentino, soy una persona que discuto hacia dentro de mi fuerza política que me parece perfecto que un ministro de seguridad sea un miembro de la Fuerza Armada. ¿Cómo no me va a parecer perfecto? Además soy hija de un espacio político que parió un soldado argentino, claro. El general Perón. ¿No? De hecho, vengo haciendo este trabajo de este ejercicio de recuperación de la memoria de quiénes somos, porque hay mucho prejuicio que se imprimió, por ejemplo, en el déficit de nuestra política de defensa, que tiene que ver con haber perdido de vista que nuestro partido político originariamente nació de un grupo de oficiales unidos, que dio la posibilidad de que colara un general, que fue el general Perón, que luego parió el justicialismo. Es un soldado argentino que se puso la patria al hombro. Por lo tanto, a mí me da mucha vergüenza, y no es que disiento porque es un camarada y que fue, antes de ser ministro, jefe del ejército argentino. Me parece un atributo eso. Ahora, lo que me parece terriblemente incomprensible e imperdonable es que traicione hacia su patria, por la que juró cuando decidió su vocación de servicio, y que traicione hacia sus camaradas.
Eso es lo que me parece inconcebible. Como para ir cerrando, sos joven, tenés una carrera política por delante muy larga y muchas veces la pregunta puede parecer a lo mejor ridícula hoy, pero si la pensamos, en algún momento aquellos que empiezan en política aspiran a el cargo máximo. ¿Alguna vez te soñás en un rol ejecutivo? Más allá de lo que puede ser el tema de la intendencia, Mira, que seguramente... primero estuve en varios roles ejecutivos. No, Bueno. sí, está bien, Y pero después yo me refería a la no me primera parece magistratura. nada ridículo. Yo creo que como todo, ¿no? Como toda persona cuando abraza una vocación de servicio, cuando abraza una vocación, cuando abraza una profesión, creo que es muy positivo, en términos sanos, ambicionar profesionalizarse y ambicionar poder hacer los máximos aportes. La verdad es que me encantaría poder hacer un aporte a mi país. Me encantaría. Desde el máximo lugar, sí, por supuesto. Me encantaría poder realmente transformar esta realidad que yo sé que es absolutamente realizable a partir de la decisión, el coraje y el valor de hombres y mujeres de carne y hueso. Como vos y como yo. Porque los próceres, esos que estudiamos hoy, que nos emocionan y que nos alumbran el camino, eran hombres de carne y hueso. Con hijos, con ilusiones, con desesperanza, con familias, con la vida como cualquier mortal. Cualquier argentino puede ser presidente o presidenta de la nación. Esto lo dijo muchas veces Cristina, ¿no? Que decía, bueno, lo que pasa es que irrita a muchos que una mujer, que además hija de un comerciante, hija de una persona que tenía una empresa de colectivos, hija de una representante. Bueno, yo soy hija de una docente vocacional de la hostia. Mi mamá es, ojalá la conocieran muchos para inspirarlas en el esfuerzo, en el sacrificio, en el empeño, en el amor por lo propio, por la familia, por las tradiciones, por nuestro país. Mi papá, un tipo que siempre apostó al mercado interno de la Argentina, siempre el pesito que tuvo no lo puso en una criptomoneda o en un pende, lo puso en un negocio, lo puso en un trabajador que trabajaba en el negocio de mi viejo. Mi viejo llegó a tener 20 empleados, siempre apostó a eso. Ese es mi faro. Yo creo en eso. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no de nuestra generación poder tener una participación realmente sensible para definir el destino del país? Me encantaría, obviamente que es mi sueño. Es mi sueño y bueno, y también sé que ese sueño es caro para la vida personal y bueno, y afortunadamente Dios me ha dado, por ahora, ¿no? La salud, me ha dado, bueno, la fortaleza física para ponerme los tacos todos los días y salir a pelear. Y el valor para decir lo que tengo que decir. El día que no diga lo que tenga que decir, no me vas a ver más acá en el Congreso de la Nación. Así que creo que con esa carta de dignidad y hoy con la lucha que me convoca más que nunca en este momento el peronismo, porque la verdad es que los que entendemos que hoy volvemos a tener una situación como la que vivimos en el 55, fíjate vos qué locura y qué paradoja, ¿no? Se llamó Revolución Libertadora. Nuevamente, la libertad a la vanguardia de un proceso que es absolutamente lo contrario de la libertad y la emancipación del pueblo, de los argentinos. Bueno, todo lo que significa eso, ¿no? Y con una proscripción que en su momento a los dirigentes de la época les costó 18 años revertirla, con un proceso de toma de conciencia de la sociedad que llevó mucho sacrificio, mucho dolor, mucha desindustrialización, mucho desempleo y mucha enfermedad, como que es así, ¿no? Y la verdad es que yo me siento convocada a tomar el bastón de mariscal. ¿Cómo que no? Ningún ridículo. La verdad es que yo creo que es lo que todos debemos sentir. La responsabilidad de sacarlo de la mochila y encarar para adelante lo que haya que encarar. Muchas gracias. Al contrario, un placer enorme.